Oremos. Padre, en esta mañana derrama tu espíritu en nuestros corazones y que tu palabra, que es más poderosa como espada de dos filos, traspase nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibirla y ponerla en práctica. Toca mis labios para que los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba escribiendo el mensaje, when I was reading the message, I was trying to, I think this is one of the sermons that it was kind of difficult to write. Este es uno de los sermones que ha sido un poco más difícil. Because today we have to talk about joy. Tenemos que hablar hoy del gozo. Y decía, ¿cómo hacer? How I should do, what I should do. ¿Cómo hablar del gozo en medio de este tiempo? No es fácil. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. It's not easy, but we have to do it. A propósito de este tiempo, donde nos es difícil percibir y mucho menos sentir gozo, quiero compartir con ustedes un par de frases que me encontré, que a pesar de todo, me gustaría que las hiciéramos nuestras esta mañana. During this time where it is difficult for us to perceive and much less feel joy, I want to share with you a couple of phrases that, despite everything, I would like us to make them ours this morning. La primera dice, la alegría o el gozo es el único virus que no hace daño al alma. Una gota de alegría es un charco de esperanza. Cheerfulness or joy is the only virus that does not harm the soul. A drop of joy is a paddle of hope. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento. A este domingo se le conoce también como Domingo de Gaudete. Esa palabra no la habían oído antes. Domingo de Gaudete, que significa gozo o regocijo. Esta palabra, gaudete, es la palabra en latín para gozo. Today we celebrate the third Sunday of Advent. This Sunday is also known as Gaudete Sunday, which means joy or rejoicing. Gaudete word is the Latin word for joy. El Adviento proclama que la fuerza de la esperanza que emerge como una luz y que irrumpe en medio de la oscuridad tiene la capacidad de llenar el mundo de una noticia que sigue sorprendiendo. Dios en Jesús se hizo uno de nosotros. Amen. Advent proclaims that the force of hope that emerges like a light and that breaks out in the midst of darkness has the capacity to fill the world with news that continues to surprise. God in Jesus became one of us. Al hacerse uno de nosotros, al compartir nuestra humanidad, es decir, nuestras alegrías y tristezas, nuestras debilidades y fortalezas,
nuestras pasiones y nuestras tensiones, nos muestra algo increíble. El mal no forma parte de la naturaleza humana. By becoming one of us, by sharing our humanity that is our joys and sorrows, our weaknesses and strengths, our passions and our tensions, he shows us something incredible. Evil is not part of humanity nature. La presencia de uno de la Trinidad entre nosotros proclama un Dios que reconoce que somos barro, pero que también somos aliento divino. Jesús, el hombre sin pecado, aquel que se pasó haciendo el bien, nos muestra lo más genuino de la humanidad, el llamado a la comunión con Dios. The presence of one of the Trinity among us proclaims a God who recognizes that we are clay, but that we are also divine breath. Jesus, the man without sin, the one who spent his time doing good, shows us what is most genuine in humanity, the call to communion with God. El pecado no forma parte de la naturaleza humana. Sí, hermanos, escucharon bien. El pecado no forma parte de la naturaleza humana. El misterio de la encarnación, el misterio de Jesús entre nosotros, hace posible que Dios mismo asuma el pecado del mundo, el pecado de toda la historia, todo signo y expresión del mal en sí mismo, para transformarlo en vida nueva y abundante. Sin is not part of human nature. Yeah. Yes, you listen good. Sin is not part of human nature. The mystery of the incarnation, the mystery of Jesus among us, make it possible for God himself to assume the sin of the world. The sin of all history, every sign and expression of evil by itself, to transform it into a good and abundant life. El texto del Evangelio que la liturgia de hoy nos ofrece, como mencioné también el domingo pasado, si se acuerdan, nos habla de un hombre enviado por Dios, llamado Juan el Bautista. The text of the gospel that the liturgy offers us today, as I also mentioned last Sunday, do you remember? Tells about a man sent by God named John the Baptist. Este hombre se hizo testigo de la luz. Testigo porque dedicó su vida a proclamar el mensaje que no era suyo. Y eso lo llevó al martirio. Juan tenía claro que si él venía anunciando a alguien más, que él venía anunciando a alguien más grande que cambiaría el destino de la humanidad. This man became a witness to the light. A witness because he dedicated his life to proclaim a message that was not his, and that led to his martyrdom. John was clear that he had been announcing someone greater who would change the destiny of humanity. Un elemento aquí que merece ser mencionado esta mañana es la simbología de la luz. Este
este escenario de la luz, vemos luces, en este tiempo muchas luces, y esta luz y oscuridad, tan propio del evangelista Juan, nos ofrece una gran posibilidad de participar y comunicar aquí y ahora a los hombres y mujeres de nuestro tiempo la luz de la esperanza. An element that deserves to be mentioned is the symbolism of light. This scene of light and darkness, so typical of the evangelist John, offers us a great possibility to participate and communicate here and now to the men and women of our time, the light of hope. Jesucristo es la luz que brilla en la oscuridad. Si pensamos en nuestro contexto, hermanos y hermanas, amigos, el sufrimiento, la soledad, la violencia y la muerte nos arrojan al mundo de la oscuridad. Allí donde parece ser que Dios es el gran ausente. Jesus Christ is the light that shines in the darkness. If we think in our context, suffering, loneliness, violence, and death throw us into the world of darkness, where it seems for many people that God is the great absentee. Pero también hay un elemento espiritual. Y parece mentira, pero tiene que ver con la noche oscura. Algunas veces en nuestro interior, en nuestra dimensión emocional, espiritual, creemos que Dios está ausente. ¿O no? But there is also a spiritual element. Sometimes could be contradictory, but it's the dark night. Sometimes in our interior, in our emotional, spiritual dimension, many people, sometimes we believe that God is absent. Pero la gran buena noticia del Evangelio en su totalidad y de este pasaje en particular es que Dios solidariamente en Jesús de Nazaret iluminó la oscuridad, quitó el pecado y venció la muerte. The great news of the gospel is a whole, and of this passage in particular, is that God in solidarity through Jesus of Nazareth illuminated the darkness, removed sin, and conquered death. Amen. Por otra parte, y en absoluta sintonía con el Evangelio, el texto del profeta Isaías que escuchamos también esta mañana nos presenta los grandes signos mesiánicos. Posteriormente, el propio Jesús, según la tradición del evangelista Lucas, se va a identificar con ellos. On the other hand, and in absolute harmony with the gospel, the text of the prophet Isaiah that we heard this morning presents us with the great messianic signs. And later, Jesus himself, according to the tradition of the evangelist Luke, he will identify with them. El Adviento anuncia que el Dios de nosotros, el Emmanuel, fue enviado a dar buenas noticias a los pobres,
aliviar a los afligidos, anunciar libertad a los cautivos y libertad a los que están en la cárcel. Advent announces that God with us, Emmanuel, was sent to give good news to the poor, to relieve the afflicted, to announce freedom to the captives, and freedom to those in prison. Pero aún hay más. Esta también es la misión de la iglesia. El movimiento de los discípulos y discípulas de Cristo, de Jesús, tenemos la misma misión. También nosotros en nuestro contexto debemos promover la dignidad, la vida digna, cuidar a los heridos del camino y de no utilizar las escrituras para esclavizar o poner cargas y pesos sobre las personas. But there is more. This is also the mission of the church. The movement of disciples of Jesus has the same mission. We too, in our context, must promote a dignified life, to take care of the injured on the road and to not use the scriptures to enslave or put burdens and weight on people. La misión de la iglesia, de los seguidores del Maestro, es la de no encerrarnos en nosotros mismos, ni vivir al margen o generando mecanismos de exclusión, sino transformando la sociedad y todas nuestras realidades desde su mismo interior, como lo hace la levadura en la masa. The mission of the church, of the followers of the Master, is not to enclose ourselves or to live in the sidelines or generating mechanisms of exclusion, but rather to transform society and all our realities from within, like living on the dough. Finalmente, la primera carta de los tesalonicenses, recuerden que leímos 3 pasajes hoy, Isaías, Tesalonicenses y Juan. La primera carta a los tesalonicenses hace una invitación a la comunión con Dios mediante la oración. Comunión fundada sobre aquel en quien creemos y quien es fiel. Afirmar la fidelidad de Dios significa reconocer la piedra firme en la cual estamos nosotros cimentados. Finally, the first letter of the Thessalonians makes an invitation to communion with God through prayer. Communion founded on the one in whom we believe and who is faithful. Affirming the faithfulness of God means recognizing the firm stone on which we are founded. De diversas maneras, la comunidad de los creyentes hemos experimentado que Dios no se desdice, que Dios no se presenta en Jesús como un extraño, sino como alguien en el cual nosotros podemos ser familia. In various forms and ways, the community of believers have experienced that God does not back down. That God does not present himself in Jesus as a stranger, but as someone with whom we can be family. Isn't that hermoso, hermanos? Isn't that beautiful? Dios permite y Dios permanece fiel a su palabra. Nos sostiene y no nos suelta de su mano. No deja que la oscuridad nos venza.
Dios permanece en nosotros y con nosotros en los momentos más oscuros, anunciando que lo mejor de nosotros aún no ha sucedido. Lo mejor está por venir. God remains faithful to his word. He supports us and does not let go of our hand. Do not let the darkness defeat us. God remains in us and with us in the darkest moments, announcing that the best of us has not yet happened. The best is yet to come. Este domingo nos regocijamos en la buena nueva de Dios, en su luz, en su fidelidad, en su anuncio de vida, de plenitud, de dignidad, de libertad del pecado. Soltamos todo aquello que nos ata al hombre viejo y no deja que lo mejor de nosotros se exprese como presencia y cercanía de Dios para con nuestros hermanos y hermanas, y abracemos el gozo. This Sunday we rejoice in the good news of God, in his light, in his faithfulness, in his proclamation of life, of fullness, of dignity, of freedom from sin. We let go of everything that binds us to the old man and does not allow the best of us to express itself as the presence and closeness of God to our brothers and sisters and embrace joy. Entendemos, tal como lo entendió también Juan el Bautista, que nosotros no somos el centro de la historia. Somos invitados a anunciar a otro, a Emmanuel, Dios con nosotros, al Dios que se hizo historia en Jesús de Nazaret. We understand, as John the Baptist did, that we are not the center of the story. No. We are invited to announce another Emmanuel, God with us, the God who made history in Jesus of Nazareth. Hermanos, hermanas, la salvación es un regalo y una invitación gratuita de Dios. Y a nosotros nos corresponde con nuestra misma vida mostrar y compartir la buena nueva del amor que Dios nos tiene. Salvation is a gift and a free invitation from God. And it is up to us with our own lives to show and share the good news of God, God's love for us. Este domingo somos sumergidos en la profundidad del reino de Dios y del Dios del reino. Los signos mesiánicos que mencionamos anteriormente nos revelan y nos muestran el proyecto de Dios. Pero aún más, nos revelan a Dios mismo. This Sunday we are immersed in the depth of the kingdom of God and the God of the kingdom. The messianic signs, which we mentioned earlier, reveal to us and show us God's plan. But even more, they reveal to us God Himself. Por la propuesta de Dios descubrimos
quién es, qué propone. Y le decimos que sí, que estamos dispuestos a seguirle. Y renovamos la confianza en Él y en su fidelidad constante. By His proposal, we discover who He is, what He proposes, and we say, yes. We are ready to follow Him, and we renew our trust in Him, in His constantly loyalty. Hermanos, hermanas, que este tiempo de Adviento que vivimos ya muy próximos a la Navidad renueve nuestra fe. Renueve nuestra fe en aquel que sabemos que nos ha amado primero, que es fiel a su palabra y portador de paz, de esperanza y de gozo. May this Advent season that we are living close to Christmas, very close, renew our faith in the one we know has loved us first, who is faithful to His word and the bearer of peace, hope, and joy. Que así sea. So be it. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.